Pues nada, para mí, como dije anteriormente, todo un honor el poder estar con ustedes, aunque sea de manera remota. Pues hoy les tengo dos temas que son bien tendencia, que es la parte de ZTNA y SD-WAN. ¿Por qué digo que son tendencia? Bueno, pues son tendencia porque hoy en día las telecomunicaciones han evolucionado de manera abismal, por así decirlo. La parte de Zero Trust Network Access, y les confieso, soy de los que digo que soy ingeniero en telecomunicaciones de profesión, pero la verdad es que en la parte de tecnología pues tenemos muchos acrónimos y entendemos muchas veces que pues esos acrónimos son complicados, son difíciles de entender o hay que ser tal vez ingeniero de la NASA para poder entenderlo. Y la verdad es que para nada, todo lo contrario. Una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando empecé a estudiar Fortinet fue lo fácil y sencillo que la marca trata de simplificar las operaciones. Bueno, pues sin más preámbulo, mi nombre es Eric Combes, soy ingeniero preventa en TD Synnex y nada, pues vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a ver la noche de hoy? Bueno, existen tendencias y una de las tendencias es que, bueno, ya no solamente necesitamos hacer de alguna u otra forma autenticación de manera simplificada. Bueno, pues ¿por qué? Porque hoy en día necesitamos múltiples factores de autenticación, identificar a un individuo que es 100% verídico. Otra es, pues, la tendencia y el alto crecimiento, y creo que todos fuimos testigos en la pandemia, que pues muchos de nosotros pues trabajaron desde sus hogares. Entonces eso hizo una demanda, una creciente demanda de que ya el teletrabajo es una realidad. En algún momento muchas personas, y me incluyo, pues trabajamos de manera remota, pero pues el teletrabajo creció más a raíz pues de la pandemia que padecimos todos. Otra también es pues los dispositivos que ya hoy utilizamos, los dispositivos IoT, esos dispositivos que pues de alguna u otra forma necesitamos integrarlos dentro de nuestra red, pero no solamente integrarlos, sino que esos dispositivos puedan convivir de manera segura. Sabemos que hoy los hackers, los atacantes, los malwares son muy sofisticados y pues la autenticación y identificación no solamente de un individuo, sino del dispositivo que se está provisionando la red, debe de ser de manera lo más verídica posible. Y pues otra tendencia bien marcada es también las transacciones que vamos a tener o que tenemos ya hoy en día de nubes híbridas. Ya es un hecho de que utilizamos infraestructura como servicios como Azure o AWS o Google Cloud Platforms o también software como servicio como el mismo Gmail, OneDrive, Salesforce. Ya es una tendencia de que nosotros guardamos información y utilizamos recursos que están en una nube pública o privada. La arquitectura realmente ha cambiado y la verdad es que ha cambiado bastante, diría yo, porque en principio pues teníamos simplemente un data center, teníamos un campus, teníamos una DMZ o la DMZ donde publicamos algún servicio como correo electrónico o nuestra página web y luego teníamos el acceso remoto. Hoy en día pues la verdad es que todo se interconecta. Ya tenemos la parte remota, el data center conectado con la nube privada o la nube pública, los accesos remotos no solamente entrando al data center, sino también a nubes públicas o privadas. O sea, ya ha habido todo un merge y esto es lo que nosotros llamamos la transformación digital, que ya todo está interconectado. Pero a raíz de la transformación digital debemos de tener en cuenta que viene la seguridad de la transformación digital y eso es lo que nosotros vamos a explicar pues hoy. ¿Cuáles son los principios fundamentales? Y voy a ser bien puntual, los principios fundamentales de lo que es el ZTNA o el Zero Trust Network Access. Número uno, la verificación. O sea, yo soy de los que digo para poder entender un poquito mejor el ZTNA que hay un principio básico en seguridad que se llama el AAA. Authentication, Authorization and Accounting. Esos son principios básicos de toda persona que empiece a estudiar ciberseguridad, que es la autenticación. Yo me identifico como individuo, la autorización, hacia dónde yo me dirijo o cuál es el recurso que yo voy a consumir dentro de una red, y el accounting, yo tengo que guardar un registro de qué ese individuo está haciendo dentro de la red. Entonces hago esa comparativa para que podamos asociar de alguna u otra forma cuáles son los principios fundamentales del ZTNA. Y como dije en principio, verificar. Número dos, cuáles son esos segmentos de red al que ese individuo va a entrar, o sea, o va a consumir. No solamente hablamos de individuos, hablamos también
de cualquier dispositivo que se quiera utilizar a la red, y en principio estoy hablando de los dispositivos IoT. Hoy en día, pues tenemos que aprovisionar una cámara IP, tenemos que aprovisionar una impresora, tenemos que aprovisionar un sinnúmero de dispositivos que deben de convivir dentro de la red. Y número 3, no menos importante, es que ese dispositivo se aprovisione de manera segura, que ese dispositivo esté saneado, que ese dispositivo consuma los recursos a los cuales él está diseñado. Y eso es lo que en esencia, o los principios básicos, son el ZTNA. ¿Cuál es el contexto? Pues no solamente aprovisionamos dispositivos o aprovisionamos algún individuo, sino que también tratamos de que esa carga de trabajo nosotros podamos tener una visibilidad. Mi compañera pues estuvo hablando de visibilidad y estuvo hablando del Security Fabric, y esa es la estrategia que nosotros tenemos como marca, donde podemos ofrecer una seguridad 360 grados. Hablar del portafolio Security Fabric, tal vez, o todo el portafolio de Fortinet no terminaríamos hoy, porque Fortinet tiene un portafolio bien extenso, pero lo queremos simplificar con la arquitectura de Security Fabric, que al final del día, yo soy de los que trato de buscar la forma simple de cómo entender algún contexto, es de alguna u otra forma verlo como una seguridad sincronizada. Eso es como yo lo veo. Entonces, cuando hablamos de seguridad sincronizada, hablamos, por ejemplo, del portafolio de la arquitectura de Security Fabric, hablamos de la visibilidad, la fácil integración y la parte de automatización. Cuando hablamos de visibilidad, hay un dicho muy famoso en seguridad que dice: lo que yo no puedo ver, no lo puedo proteger. Y eso es 100% cierto. En redes legacy, o yo que vengo de hace muchos años de implementación, tener visibilidad era un dolor de cabeza. Teníamos que auxiliarnos de dispositivos de tercero, o algunos, por ejemplo, software que eran de código libre, como Nagios o PRTG, o comprar una licencia de otras marcas como SolarWinds. Era un dolor de cabeza. Entonces, ya con la arquitectura de Security Fabric, eso no lo es, porque ya tenemos una visibilidad total y en tiempo real de todo lo que está pasando por nuestra red. Según entendiendo que el Security Fabric hace que todos los dispositivos de Fortinet hablen un mismo idioma, y eso es lo que hace que nosotros podamos hacerlo de manera sencilla. Integración, hablamos de integración fácil, o sea, integrar un FortiSwitch o un FortiAP o los dispositivos como la consola de antivirus de Fortinet o cualquier otro dispositivo se hace de manera sencilla. Ya existe un conector, no tenemos que hablar, por ejemplo, no tenemos que abrir un Excel y hacer una bitácora de cuáles son las direcciones IP de los switches, o cuál es la interfase de manejo de esos dispositivos, o cuál va a ser la VLAN que vamos a definir de manera de los usuarios, de los servidores. Ya eso todo se hace de manera fácil y sencilla con la fácil integración que tiene el Security Fabric. Y al final del día, y no menos importante, la parte de automatización. Y yo digo que para mí esta es la más importante, la parte de automatización. ¿Por qué? Porque en seguridad existe un timeline donde existe un tiempo prolongado entre una brecha y el tiempo de respuesta que nosotros podemos tener o tomar sobre esa brecha. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos con la parte de automatización? Que ese tiempo en que una amenaza trata de comprometer algún tipo de sistema versus el tiempo que nosotros podemos tomar para darnos cuenta y tomar acción es bien largo, y nosotros lo queremos reducir al mínimo con la parte de automatización. Y eso es lo que buscamos con el Security Fabric, que la integración del FortiGate como caballo de Troya, con switches, con AP, con Analyzer, con Manager o con cualquier otro dispositivo que se integre dentro de la arquitectura, forme parte de la automatización de cualquier brecha que esté latente para comprometer nuestros sistemas. Y eso es lo que nosotros buscamos con el Security Fabric. ¿Qué compone la plataforma de Security Fabric? Y puntualmente nos vamos a guiar, voy a poner el pointer, de estas dos arquitecturas, la parte de Zero Trust Network Access y la parte de Security Driven Networking, cuando demos una pincelada a lo que es SD-WAN. Entonces, ¿qué integra el ZTNA? Bueno, integra lo que es la parte de identidad. Vamos a ver cuáles son los productos que conforman la parte de identidad, la parte de NAC o Network Access Control, y la parte de acceso del endpoint o acceso del individuo como tal. Y en la parte de Security Driven Networking, que vamos a hablar un poquito más adelante, pero para darle pincelada, es combinar la parte de red con la parte de seguridad, que no sean dos mundos separados, sino que sean un mundo que pueda hablar entre sí. Entonces, los productos que componen el Zero Trust Network Access son en la parte de identidad y Access Management o manejo del acceso.
tenemos el FortiAuthenticator y el FortiToken como soluciones integrables. Y tenemos toda la base de datos de los individuos. Podemos hacer que el FortiAuthenticator y el token se integren con una solución, por ejemplo, como un Active Directory o un Radio Service. Entonces, tenemos la parte de el control de quién es que va a tener acceso a la red. Luego, ¿qué? O sea, el Network Access Control, el Fortinet, el Network Access Control va a decir, una vez tú te autentiques o te identifiques como individuo o te identifiques como dispositivo, vamos a ver qué es lo que vas a consumir dentro de la red. Cómo yo te voy a hacer un perfilamiento para que tú consumas el recurso exacto que tú necesitas consumir. Y número 3, por no menos importante, la parte del acceso al dispositivo. Que ese dispositivo que se vaya a integrar sea de manera segura, que esté saneado. Y ahí es donde nosotros tenemos la parte del FortiClient como endpoint instalado en cualquier dispositivo, ya sea en un computador o en un dispositivo móvil. Entonces, todo esto es lo que conforma, aparte de Zero Trust Network Access, el yo poder tener control, no solamente de manera local, sino también de manera remota. ¿Cuáles son esos individuos? ¿Cómo yo los aprovisiono? ¿Cuáles son los recursos que esos individuos van a consumir dentro de mi red? Y que de alguna u otra forma yo tenga seguridad sobre esos dispositivos para que no me comprometan mi red. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de cómo funcionaba o cómo fue la evolución de cómo era el acceso seguro, pues simplemente teníamos tal vez un dispositivo fuera de la red que se conectaba tal vez a un data center firewall o a un core firewall, hacía una VPN, accedía a algún recurso dentro del data center y pues simplemente desde el data center se consumía un recurso a alguna nube. Pues hoy en día el ZTNA, pues ya podemos tener un dispositivo que esté o dentro o fuera de la red, que ese dispositivo puede identificarse con múltiples factores de autenticación. Y voy a hablar un poquito más adelante del MFA, porque es un concepto que a veces pues, nos puede confundir y que ya no solamente ese individuo, ese usuario, tiene que conectarse al data center para poder consumir un recurso, ya sea del mismo data center o de la nube, sino que ese individuo puede consumir ya múltiples recursos desde su mismo punto de conexión. Y entonces en ese caso nosotros tenemos que tener la continua validación de que ese dispositivo es confiable, la continua validación de las aplicaciones que ese dispositivo está utilizando y cuáles son las políticas o las reglas puntuales que ese dispositivo tiene que tener para poder utilizar los recursos de la red. ¿Qué es un concepto que está muy de moda? Es el Work from Anywhere o el WFA, el trabajar desde donde nosotros queramos. Y eso, pues tenemos que darle al final del día, pues una buena experiencia del usuario. Y muchas veces la parte de comunicación, toda la tecnología que nosotros implementamos, es para al final del día dar una mejor experiencia al usuario. Que sea también fácil de administrar, que la administración sea sencilla y nosotros poder también, por último, reducir esa brecha de la superficie de ataque. Cuando hablamos de superficie de ataque, y voy a ser bien puntual en esto, hablamos, por ejemplo, de perímetros. Ya de hecho, hablamos de superficie de ataque, perímetro. Hoy en día todo es una superficie de ataque, porque tenemos múltiples perímetros. Antes el perímetro era simplemente lo que estaba, el firewall que estaba entre lo que hay en Internet versus lo que yo consumo dentro de mi red local. Hoy en día el perímetro dejó de existir. Es un concepto pues un poco vano. ¿Por qué? Porque ya tenemos el perímetro del correo electrónico, tenemos el perímetro de las páginas web, tenemos el perímetro también de la nube, tenemos el perímetro de la red LAN, porque ya hoy en día la red LAN es considerada como un perímetro por todo el tema de que manejamos dispositivos IoT, manejamos los Bring Your Own Devices, dispositivos que no son provistos por la empresa, que son personales, pero que de alguna u otra forma utilizamos recursos corporativos. Entonces, ya el perímetro pues dejó de existir y eso es un concepto realmente que debemos ya bien puntualizar. El trabajar también aplicaciones en la nube. Hoy en día, más que nunca, dentro de la estrategia corporativa de cualquier entidad, está la parte de nube dentro de esa estrategia. La parte de nube para algunos servicios que se utilicen como contingencia, la parte de nube para algún servicio que se necesite, por ejemplo, cuando tenemos un exceso de tráfico o tal vez para una replicación de base de datos.
ya hoy en día la parte de nube es bien, bien importante y está dentro de la estrategia corporativa. Ya no solamente es, vamos a comprar una granja de servidores, la vamos a instalar dentro de un rack, vamos a dedicar unos recursos para que le instalen el sistema operativo, vamos, ya eso sí, pues sí, sí actualmente se usa, pero ya dentro de la estrategia como tal está utilizar servicios como infraestructura como servicio o software como servicio. ¿Cómo nosotros reducimos el ataque o la superficie de ataque? Bueno, primero, pues validando quién es el individuo, o sea, hacer un reforzamiento de que ese individuo, pues de manera fácil se puede identificar y que sea verídico. Hablamos, por ejemplo, de MFA y ahorita les dije que iba a hablar un poquito de eso para tomarme 30 segundos. Muchas veces vemos el concepto de doble factor de autenticación y entendemos que es un doble factor de autenticación, un factor que necesita doble factor. Hablamos a veces de MFA y esto confunde un poco. El MFA o múltiple factor de autenticación es un concepto de seguridad que se divide en tres etapas. Primero, yo defino qué yo soy, qué yo tengo y something you have, algo que tú tienes, algo que tú eres y algo que tú sabes. Entonces, cuando yo combino dos o más, ya tengo múltiples factores de autenticación. Cuando yo digo, por ejemplo, algo que yo sé es un usuario y una contraseña. Cuando digo algo que tengo, puede ser tal vez un token o una tarjeta de códigos. Cuando digo algo que yo soy, puede ser el iris de mi ojo, tal vez la huella dactilar de mi dedo. Entonces, combinar dos o más, entonces es lo que llamamos múltiples factores de autenticación. Y cuando tenemos solamente dos de ellos, hablamos de doble factor de autenticación. De identificar los dispositivos y la postura de esos dispositivos es bien importante. No solamente defino que ese dispositivo va a provisionarse de la red. Si yo voy a saber que voy a provisionar tal vez una impresora, yo tengo que saber que es una impresora, pero también tengo que validar que tal vez no sea un atacante haciéndose pasar por una impresora. Entonces yo creo perfilamientos de dispositivos que son verídicos. Una vez tal vez ese dispositivo trata de autenticarse haciéndose pasar por algún dispositivo verídico de la red, yo poder tomar acción y poder bloquear esa conexión. Y ahí entonces es donde tengo Zero Trust Network Access en acción. Y por último, el yo poder crear posturas de esos dispositivos, que yo pueda saber qué es una impresora, que yo pueda saber qué es un firewall, que yo pueda saber qué es un switch, que yo pueda saber qué es un card reader, que yo pueda saber cualquier dispositivo, cámara IP, cualquier dispositivo que esté dentro de la red y yo poder identificarlo. A eso llamamos visibilidad, o a eso es lo que nosotros buscamos, tener visibilidad. Y pues de manera sencilla, de manera fácil, pues el ZTNA es una arquitectura flexible. Trabajar desde cualquier lugar, acceder a cualquier aplicación desde cualquier lugar, siempre y cuando tengamos los tres factores que hablamos en principio, el poder tener el FortiAuthenticator, el FortiToken, el FortiNAC y el FortiClient como conjunto para nosotros poder tener un reforzamiento y un acceso de manera segura. Al final, ¿cuáles son esas ventajas que yo puedo tener? Pues yo puedo, de manera, con un firewall en premisa, puedo tener funcionalidades de ZTNA. El yo poder integrar el FortiClient con mi Forti de manera gratuita y no tener que pagar ningún tipo de licenciamiento, ya voy teniendo Zero Trust Network Access. Entonces ya voy teniendo un poco más de sentido a la hora de adquirir una arquitectura tan presente como hoy en día es el ZTNA. Para hablarles un poquito sobre SD-WAN, SD-WAN todo hoy en día es basado en software y hablamos de software defined esto, software defined tal vez otra cosa. Y la parte de WAN pues no se queda atrás. SD-WAN es una tendencia bien marcada y yo en lo particular me encanta esta tendencia porque en mi vida pasada como ingeniero, Fortinet tenía una solución que se llamaba FortiWAN. La creciente demanda de los recursos de la nube, a la creciente demanda de ya múltiples recursos, ya todo en base a la transformación digital está en la nube o está en un data center, pues la experiencia del usuario y las aplicaciones que utilizamos hoy en día necesitan una mejor postura, una mejor experiencia para nosotros. Entonces, ahí es donde entra el Fortinet Secure SD-WAN. La tendencia es que el 78% de las organizaciones van a utilizar infraestructura como servicio. Una infraestructura como servicio es un Azure, un AWS,
un Google Cloud Platform, tal vez un Oracle Cloud, todos son infraestructura como servicio. Puedo montar servicios como servidores o cualquier otro servicio dentro de esa infraestructura como servicio. El 51% de las organizaciones se van a mover a lo que son nubes públicas, o si no, creo que ese porcentaje puede ser hasta un poquito más. Y el 70%, pues hoy en día se va a mover de manera remota a trabajar desde sus hogares. ¿Cuál es la compleja y la arquitectura que hoy en día tenemos? Hoy en día, pues, no podemos darle una buena experiencia a los usuarios. El alto costo de alguna red privada que contratemos a algún proveedor de servicio, pues al final del día no se vuelve costo efectivo. La compleja operación que hoy tenemos también es un dolor de cabeza y que se incremente el riesgo de que esas aplicaciones puedan ser vulneradas. Entonces, lo que nosotros queremos lograr no solamente es poderle brindar el SD-WAN. Siempre Fortinet le va a poder la parte de seguridad. Somos una empresa de seguridad y por eso llamamos Fortinet Secure SD-WAN. No solamente tenemos las funcionalidades de SD-WAN, sino que también le agregamos la postura de seguridad. Cuando hablamos de Secure SD-WAN, o la parte de SD-WAN, hablamos de lo que es el Security Driver Networking, la parte de yo poder tener o brindarles una mejor experiencia y visibilidad de lo que es el consumo de ancho de banda de un servicio de Internet. A veces entendemos que el SD-WAN solamente funciona para Internet y la verdad es que no, funciona para cualquier conexión que conviva dentro de nuestro firewall. ¿Qué otra cosa nos diferencia a nosotros sobre cualquier otro competidor? Es que la funcionalidad de SD-WAN para el firewall es total y absolutamente gratuita. No necesita ningún tipo de licenciamiento. Dígase que yo adquiero el firewall y ya automáticamente puedo prender el feature de SD-WAN. Lo que se hace en otro panel que se necesita adquirir una licencia o en otro competidor adquirir una licencia para poder tener la funcionalidad de SD-WAN. Y si queremos agregar una postura de seguridad, también adquirir pues la postura de seguridad. En este caso ya dentro del FortiOS, dentro del firewall como tal, tenemos la parte ya del firewall que conocemos y la funcionalidad de SD-WAN que la podemos utilizar a demanda. ¿Qué pasaba en las redes tradicionales? Pues lo que dije al principio, teníamos visibilidad, pero el manejo era de alguna u otra forma separado. Teníamos, por ejemplo, la parte del firewall, pero teníamos un manejo complicado. La parte de router y ingresar un proveedor de servicio o cualquier interfaz de tool de VPN también era súper complicado. Entonces era complejo, era insuficiente, era costoso el poder contratar MPLS, broadband o alguna línea dedicada, una fibra óptica, una fibra oscura o tal vez un metro Ethernet. Cualquiera de esas conexiones era difícil de integrar. Hoy en día todo eso se elimina porque ya como tenemos todo dentro del mismo firewall, el mismo FortiGate lo hace simple, lo hace ágil y al final es costo efectivo porque no tengo que pagar ningún licenciamiento adicional para yo tener la funcionalidad de SD-WAN. Este slide, y de verdad me encanta este slide porque él lo define absolutamente todo. El SD-WAN no solamente es para parametrizar aplicaciones, yo puedo también parametrizar conexiones de VPN con algún otro data center. O sea que si yo tengo un túnel de VPN con mi oficina principal en una localidad remota, yo puedo también parametrizar las aplicaciones que pasan a través de ese túnel. Toda interfaz que conviva dentro del firewall puede pertenecer al SD-WAN. Y yo puedo entonces parametrizar software como servicio, como Skype, Salesforce, Office 365, aplicaciones como YouTube, Google, Facebook o cualquier otra aplicación que nos venga a la cabeza. Y también, pues yo puedo también parametrizar el tráfico que yo consumo entre, por ejemplo, cualquier nube pública como Azure, AWS o Google Cloud. El SD-WAN, y voy a definirlo de tres formas, es bien poderoso. Es una herramienta súper poderosa porque yo puedo parametrizar tan granular mis aplicaciones y cómo yo quiero que se comporten mis aplicaciones, que yo puedo, por poner un ejemplo, yo puedo tener tres parámetros principales, que es el packet loss, la latencia y el jitter. Packet loss, pues no hace falta explicarlo, es pérdida de paquete. Tengo la latencia, que es el tiempo en que un paquete viaja de un punto A un punto B y retorna. Y tengo el jitter, que es el tiempo en la latencia. Quiere dar dicho que el jitter de un paquete es si sale de un punto A y llega a un punto B con fluctuaciones en milisegundos, 5, 8, 14, 10, 2, 1.
esa fluctuación en milisegundos en tiempo en que llega al punto B y retorna con la misma fluctuación es llamada jitter. Entonces, con pérdida de paquetes, con parámetros como latencia y parámetros como el jitter, que muchas aplicaciones son latentes al jitter, como las llamadas de WhatsApp, o por ejemplo en las videollamadas, por ejemplo de Microsoft Teams. Entonces fíjense cómo ya con esos tres valores o esos tres parámetros nosotros podemos saber exactamente cuál es la salud de nuestros enlaces y poder tomar decisión para que las aplicaciones puedan tener un SLA de un 100% o que utilicen el mejor proveedor de servicio o que utilicen el mejor túnel de VPN. Entonces fíjense cómo ya yo con el SD-WAN tengo una herramienta súper poderosa para yo poder manipular mis aplicaciones críticas y poder entregarle a mis usuarios una mejor experiencia sobre ellas. Cuando hablamos de SD-WAN, no quiero solamente que se piense que es que lo podemos correr dentro de un FortiGate en premisa. No, también podemos correr SD-WAN porque como es una funcionalidad del firewall, la podemos usar de manera virtual también. Entonces, un firewall FortiGate que esté, por ejemplo, en una nube como Azure, también podemos crear SD-WAN. No solamente podemos hacer SD-WAN desde un firewall en premisa a otro firewall en premisa, no. Podemos también hacerlo usando una conexión, por ejemplo, de un firewall en una nube pública. Igual, también, si quisiéramos hacer, como he visto el caso, clientes en mi país que utilizan por un servicio particular, utilizan múltiples nubes públicas, como por ejemplo tengo un cliente que utiliza Azure y AWS porque necesita tener servicios redundantes, pues también entre esas nubes públicas se puede hacer SD-WAN sin ningún tipo de licenciamiento para la funcionalidad de SD-WAN como tal. Y eso es lo que lo hace, nos hace diferentes sobre otros vendors. Muchos me preguntan que cuando se tienen largos despliegues de SD-WAN, ¿cómo yo puedo manejarlos? Y, por ejemplo, si yo soy una entidad bancaria que tengo, por ejemplo, 50 sucursales y quisiera hacer un despliegue de todos mis firewalls y quisiera, por ejemplo, hacer una configuración de manera centralizada o puntual, o por ejemplo, mi jefe me llama y me dice, Eric, tenemos que priorizar la aplicación de Microsoft Teams, por poner un ejemplo. Entrar equipo por equipo, pues no terminaría el mismo día, terminaría tal vez en una semana y eso retardaría el proceso de entrega de esa petición. Entonces tenemos lo que es el FortiManager. Tenemos el FortiManager que tiene una funcionalidad que se llama SD-WAN Orchestrator, donde yo puedo aprovisionar todos mis firewalls, todos mis FortiGates a nivel de mis sucursales y de manera centralizada poder con 2 o 3 clics hacer la configuración centralizada y empujársela a todos mis dispositivos. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el Zero Touch Provisioning, donde nosotros podemos hacer push de configuración de manera centralizada. Al final, somos líder en SD-WAN. No puse el slide del cuadrante de Gartner para no crear más slides, pero la verdad es que, como dijo mi compañera, estamos bien posicionados en el cuadrante de líderes de Gartner, como SD-WAN y convergencia de seguridad. Hacer que el SD-WAN no necesite un licenciamiento hace que las industrias entiendan que nosotros somos podemos entregar un mejor retorno de inversión y pues al final el poder tener soluciones como el FortiManager, donde podemos hacer varios despliegues de múltiples dispositivos y poder tener un manejo centralizado, hace que la solución al final del día sea 100% escalable. Entonces, pues hasta aquí mi presentación, espero que la hayan disfrutado. No sé si tal vez se preguntan de dónde yo soy de República Dominicana, tal vez por mi acento, y nada, para mí ha sido todo un honor y todo un placer. Cualquier consulta, pues me reitero las órdenes. Gracias a todos por su tiempo y un fuerte abrazo desde lejos.